Bueno, una gran parte de esos 11.000 están pidiendo esta columna sobre historia de la educación. Así que bueno, haciéndome eco de esa demanda y ese clamor de la audiencia, voy a ver si puedo honrar con algunas presentaciones en mi columna. Bien. Bueno, el tema que elegí para hoy es un tema sumamente controvertido, polémico, que cruza la historia de los mayorcitos y que fue transmitida casi sistemáticamente hacia las nuevas generaciones, que es ¿qué pasó con la educación durante el peronismo? La clásica es la educación durante el peronismo, se instaló la educación religiosa, con lo cual aquellos que no profesaban el culto católico se sintieron discriminados, eso sucedió efectivamente, y estigmatizados por esa decisión, digamos, que tomó el gobierno de Perón de el decreto que había declarado una revolución militar, un gobierno militar anterior, lo transformó en ley, que luego, al final del gobierno, también se ocupó de derogarlo, con lo cual fue un periodo, también ya habla de una contradicción, pero bueno, quienes lo vivieron, el clásico es haber vivido esa situación como una situación traumática en la escuela. La otra, clásico también, es la de los libros de textos. O sea que en los libros de texto aparecían las figuras políticas, sobre todo la de Eva Perón, como en oraciones generadoras de la alfabetización, lo cual daba la idea de un gobierno que estaba más ligado, que a través de la educación ligaba una acción de adoctrinamiento político a los niños, jóvenes y adolescentes. La tercera, menos conocida, pero también que da vueltas, digamos, siempre sobre las representaciones del peronismo y la educación, es el tema de la organización de los estudiantes secundarios a través de la acción de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, que era, digamos, como más o menos el brazo político parecido, no sé si llegaron a hacer la comparación, pero parecido a las juventudes hitlerianas que ya habían sido derrotadas, por otro lado, en la guerra del 45, que había terminado en el 45. Pero bueno, acá parece que hubo una continuidad y la UES era como prácticamente la réplica de las juventudes hitlerianas en Argentina. Bueno, esta es la clásica, digamos, representaciones alimentadas durante mucho tiempo, durante muchas generaciones, con algunos aspectos de realidad. El libro negro de la segunda dictadura, bueno, en fin, toda una serie de producción acerca de lo que había sucedido en el peronismo, y la verdad que las otras cuestiones que sucedieron, hasta muy recientemente no se pudo acceder a la documentación y a las fuentes primarias, es decir, predominaron estas representaciones durante muchísimo tiempo, hasta que después de la dictadura militar y ya abierto el periodo democrático, empiezan a ponerse a disposición los archivos históricos, y los historiadores y los que nos dedicamos a la historia de la educación podemos empezar a acceder a información de fuentes primarias como para, de alguna manera, corroborar o, en todo caso, contradecir todas estas representaciones que eran testimonios o cuestiones que predominaban dentro del sentido común. Una de las primeras situaciones que aparece como, yo diría, como hallazgos, es todo el tema de lo que sucedió en el peronismo con la educación técnica. Es decir, durante el gobierno de Perón, los primeros dos gobiernos de Perón, se impulsó la educación técnica y se creó todo un ciclo de lo que es la Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje Profesional, la famosa CENAOP, que estaba bajo el Ministerio de Trabajo y propiciaba, digamos, la vinculación de la educación con el trabajo,
incluso pensando en un país industrializado que requería de la formación de esa fuerza laboral en sus distintos niveles de responsabilidad que estaban asociados a los niveles educativos. Es decir, el que terminaba la escuela primaria accedía al cargo de capataz, el que terminaba la escuela secundaria al jefe de sección, el que terminaba la universidad, que en ese caso era la Universidad Obrera, se recibía de jefe de planta con el título de ingeniero. Esa era la correspondencia que había entre la formación formal y luego lo que es la inserción dentro de la producción y de la economía con el trabajo. Entonces acá, digamos, hay una primera gran cuestión acerca de qué modelo. Y el modelo era claramente un modelo de industrialización donde el sistema educativo o la educación colaboraba y complementaba y formaba los recursos que se requerían para ese desarrollo productivo y un país industrial. Esa primera cuestión así, casi les diría asombrosa, que parecía como de ciencia ficción, que fueron como descubrimientos, porque claro, todo quedaba ligado a la Universidad Obrera y después lo que fue la UTN, pero en realidad era todo un sistema que estaba en manos de la CENAOP con una también nota de color, que el rector de la Universidad Obrera era el secretario general de la CGT, con lo cual no era claramente, digamos, estaba definido, digamos, por cómo estaba organizado ese sistema. La otra cuestión importante es que durante la educación del peronismo podemos diferenciar dos grandes momentos, lo del primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal está directamente asociado, y esto la verdad que invito a la audiencia a repasarlo, con lo que es la Constitución de 1949. Esa Constitución establece muchos derechos debido a que es una Constitución ubicada dentro de lo que se llama la corriente del constitucionalismo social, donde fija una serie de derechos básicos para todos los ciudadanos que viven en nuestro país y diferenciados por los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, etcétera, 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 y entre ellos los derechos correspondientes a la educación y a la cultura. Eso estaba establecido por la Constitución Nacional sancionada en 1949. Yo los invito a que repasen esa Constitución, porque realmente ahí, digamos, hay un cuerpo legislativo de la primera ley, que obviamente cuando cambia el gobierno a partir del golpe de Estado de 1955, unas primeras medidas es derogar esa Constitución, a la cual efectivamente la oposición, en ese caso la Unión Cívica Radical, no prestó consentimiento, se opuso a la sanción de esa Constitución, por más que justamente un miembro de la Unión Cívica Radical había sido uno de los redactores más importantes de esa Constitución, y luego fue derogada la Constitución, no por convención constituyente como correspondía, sino por medio del Congreso. Se derogó esa Constitución y solamente subsistió el artículo 14 bis, artículo que entre otras cosas establece la participación de los trabajadores dentro de lo que son las ganancias de las empresas, con lo cual eso nunca se cumplió, y cada vez que se toca ese tema aparece, digamos, toda una serie de problemas que está establecido en la Constitución actual. No estamos hablando de leyes nuevas ni de cuestiones muy ficcionales. Entonces, esta diferencia, vamos a decir así, entre primer y segundo plan quinquenal, que lo marca la Constitución del 49, hace que la educación tome otro lugar, y ese otro lugar tiene que ver con constituirse en un derecho efectivo para los ciudadanos de todas las edades, para, como derecho de la infancia, principalmente el acceso a la educación ya establecida directamente como derecho. A partir de ahí, la acción del gobierno
fue una acción de incorporación de toda la población al nivel primario. Eso se logra, digamos, durante el gobierno del peronismo, de Perón, y la gran expansión, que eso es lo más notorio, y ahí viene el tema de la UES, la gran expansión del nivel secundario. Si hay un nivel que crece exponencialmente durante la época, es el nivel secundario, porque claramente al incorporarse todo el nivel primario, ya lo que viene es el secundario y la gratuidad del sistema universitario estatal, que es lo próximo, digamos, una vez que uno egresa al secundario, la persecución de estudios en el nivel universitario, y el peronismo establece la gratuidad del nivel secundario. Como nota, y para ir redondeando, digamos, uno de los descubrimientos que está poco conocido es que el primer estatuto del docente fue dictado en 1954, no el estatuto del 56 o 58, por la ley del 58, sino el primero fue el de 1954. El del 58 retoma muchos de los artículos que se estableció en el Estatuto del Docente del 54 y lo transformó en la ley del Estatuto del Docente, con lo cual los derechos de los maestros y de los docentes ya habían establecido durante el segundo periodo del gobierno de Perón, antes del golpe de Estado de 1955. Tito Marengo, te necesitamos acá para seguir hablando de la historia de la educación, no solo del peronismo, sino de muchos otros temas que también venís tratando, pero este es un tema que no tratamos en estos años, ¿no? Así es, no, por eso la idea es ir tratando otros temas, ir incorporando quizás otros conocimientos, ¿no? Y ver a nuestra historia desde las múltiples perspectivas que uno puede llegar a configurar, obviamente sin olvidar que uno también tiene su propia perspectiva cuando visita estos hechos, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Tito Marengo, por se me corta la voz, por tu intervención esta mañana acá en Sintonía.